Mi nombre es Brenda Sofía Sevilla Hernández y estamos aquí con el arquitecto César Soto para poder hacerle una entrevista sobre la arquitectura y conocer más sobre su trabajo. La primera pregunta es, ¿qué te motivó a acercarte a la arquitectura? Uy, a ver. Creo que mi primera aproximación es mi papá. Mi papá es ingeniero civil de profesión, pero se dedicó toda su vida a construir casas. Entonces yo veía como esa carencia de él sabía construir, pero no diseñar. Contrataba arquitectos que le diseñaran las casas para poder venderlas. Entonces encontré como el gusto y la necesidad por ayudarle a mi papá, que no me termino dedicando con él, él ya se retiró y yo no terminé nada de su legado, pero creo que esa fue la primera aproximación. La segunda fue cuando viajaba, me encantaba ver los edificios, las casas, la manera de vivir de las demás personas y ver cómo era muy diferente a cómo nosotros vivíamos. Entonces, creo que va un poquito por ahí. Ok, ok. Entonces fue más como un acercamiento, más que un interés así de, o sea, Sí, fue más un acercamiento y de ahí me nació el interés. muy bien, muy bien. ¿Y cuál es tu ocupación actualmente? ¿A qué te dedicas hoy en día? Actualmente, uy, es que es poquito de todo. En el despacho donde estoy, hacemos como la parte de diseño de edificios, también casas, es más como un despacho de arquitectos que proyecta, pero también tenemos el área en cual hacemos el modelo de negocio para construir, en este caso, edificios. Nosotros lo que hacemos es diseñamos el edificio, hacemos como los números para que le den el retorno de inversión a los inversionistas, y ya que se tiene como todo el paquete de planos y constructivos que va desde los ejecutivos de estructuras, sistemas, instalaciones especiales que vienen siendo voz y datos, carpinterías, pisos, plafones, ventanas, luego cruzar como todos los planos de estructuras con instalaciones para que no haya un choque de instalaciones, se podría decir. Ya que tenemos todo ese paquete, ya lo que hacemos es construir. Nosotros como tal no construimos, pero estamos al 100% a cargo de la obra. Supervisamos Ok, a ok. los subcontratos que hacemos y hacemos que la obra esté como nosotros la diseñamos, pero no la construimos. ¿Y cómo describirías tu día a día como arquitecto enfocado en construcción? En la parte constructiva te diría tienes que ser muy, muy claro y muy ordenado, porque al final de cuentas la obra es un manejo, una administración de ciertas personas. Sí. ¿Y qué cualidades crees que son importantes para un arquitecto que se quiera enfocar en la construcción? Que diga, para mí el diseño a lo mejor sí es importante, Ujú. pero no, yo me quiero enfocar más en el Ok. aspecto constructivo. Coloquialmente le dicen tener hígado o tener estómago. ¿Tener hígado? Tener hígado o estómago. Porque Ok. vas a pasar muchos corajes. ¿En serio? Ajá. Desde que el albañil no va a la obra, llega tarde, los lunes se toma el día libre porque se puso una fiesta el fin de semana, Ay, no. o que, no sé, desde el cliente que un día se le ocurre una cosa y luego quiere cambiarla y tú ya terminaste y tienes que demoler. Son muchos factores, o que se retrasó la obra, o llega un colado y, no sé, empezó a llover y pues, tienes que demoler todo y es dinero perdido. Desde ahí es mucho estrés, la obra es mucho estrés, entonces sería Ya. y tener estómago. Tener estómago, con ese nada más. Y más que nada, no es esperarte. ¿Cuál es la diferencia entre uno que diseña y es meramente como más de diseño y uno que ya está más enfocado en la construcción? Porque los dos, a mi entendimiento, los dos diseñan y a los dos construyen, pero Sí, claro. sí se nota la diferencia de uno y el otro, ¿sí? Sí, porque al final de cuentas, cuando tú eres una persona que construye, no te enfocas tanto en el proyecto. Entonces, sacas la primera idea, que puede ser una muy buena idea porque eres muy rápido, eres muy ágil pensando y sacando el proyecto. Pero algo bonito de los proyectos es que cuando tú empiezas a hacerlo, un día piensas una cosa y a la semana Ya cambiaste de ves, idea. no, deja tú la idea, una cosita, o de que viajaste a, no sé, a Nueva York y viste un detalle de una ventana específica que sea, lo ves y dices, se acomoda exactamente con el proyecto, a ver cómo lo puedo implementar. Entonces, todo eso va empezando a cambiar y va transmutando. Entonces, el hecho de que tú le des más tiempo a un proyecto de digerirlo, se podría decir, hace que se sienta
más personal, ¿sabes? ¿Qué es el mayor reto que enfrentas en una construcción? Mm, Fíjate que nunca me lo había pensado, ¿eh? El mayor reto podría ser salirme de la zona de confort. Salir de la zona de Ajá. confort. Tanto de usar materiales que no uso, como hacer cosas que normalmente no estoy acostumbrado. Por ejemplo, ves casas que son muy cuadradas o hay casas que son más orgánicas. Entonces, Oh, ya. también depende del cliente, pero creo que salir de tu zona de confort es el mayor reto que ¿Qué te hubiera gustado aprender que no aprendiste o qué diferencia encuentras en ya ejerciendo como arquitecto a lo que te creías en la carrera? Ah, creo que son, mira, la carrera es una base, pero no aprendes al 100 todo lo que vas a aprender afuera. Afuera, como decías, las complicaciones que tienes, los obstáculos o los retos, son en días, en un día, en 2 días. Y en la carrera tienes una semana para pegar, 15 días para pensarlo, entonces vas a aprender mucho más rápido en afuera que lo que vas a aprender en la carrera. Yo te diría, en la carrera, básate más en espacialidad, en tratar de ver un poquito más por el área de diseño, porque al final de cuentas, afuera vas a aprender cómo se construye, poco a poquito, no te trates de comer el mundo en un solo bocado, pero, pero vas a empezar a aprender que las cosas se hacen de una forma y tú el hacerlas pues ya va a ser repetitiva, porque al final de cuentas el detalle ya va a haber cosas que a ti te van a gustar y van a estar de cajón que las metas en tu diseño. Y el albañil que tengas tú de nómina o no sé, la gente que tengas de nómina, ya van a saber tu manera de trabajo, entonces ya saben que automáticamente, aunque tú no les digas, vas a meter, y hago hincapié, el soplo repetido. Entonces ellos ya saben cómo hacerlo y ya desde un principio ya empiezan a pensar como tú piensas. Ok, ok. Entonces, yo te diría, la carrera es algo muy bonito para poetizar, para poder, no sé, despertar tu creatividad, tendría que decirlo así. Agarra los primeros semestres, los primeros 2 años en creatividad, ve mucha arquitectura, eso es primordial. Para Bastante de hacer, otros. para hacer arquitectura y ser crítico necesitas ver a otros. Si no ves nada, Okay. no vas a poder crear nada más. Qué te hubiera gustado que te enseñaran al inicio de la carrera? Al inicio de la carrera, mira, es que no sé si es un ejemplo que me tocó suerte, porque yo cuando entré a ITESO, digamos que yo estuve en lista de espera, y abrieron un grupo que normalmente los salones eran de 10 personas y nosotros éramos 6. En ese grupo era menor porque eran los que entraron al último y los dejaban entrar. Pero nos tocó un profesor que daba en tercer semestre, que era muy artístico, él era muy creativo en ese sentido. Y nos decía, yo no les voy a enseñar este semestre nada de arquitectura, nada, nada. Porque no tienen que saber arquitectura ahorita. Ahorita lo que tengo que hacerles es despertar la creatividad para que sepan, sin pensar en arquitectura, cómo trabajar el cerebro para que esté todo el tiempo inquieto. Dando ideas. Exactamente, ideas, porque al final de cuentas la conceptualización de un proyecto la primera es una idea. No tienes idea de cómo va a ser, pero es una idea. Entonces, no sé si me hubiera gustado que me enseñaran algo más, porque la verdad, al principio no lo entendía, pero cuando pasé a tercer, cuarto semestre, y vi lo que les enseñaron a mis otros compañeros, que era más de arquitectura, y lo que me enseñaron a mí, yo no sabía mucho de qué espacio tenía un baño, las medidas básicas. Okay. Pero hay libros en Library que te dicen que tienes que tener tanto por tanto. Entonces Bueno. puedes investigarlo. Pero la parte atmosférica, la parte de la creatividad, de sensaciones de espacio, eso no lo tenían los demás y yo sí lo tenía. Bueno. Entonces yo te diría más bien, Enfócate en ajá, la más bien, creatividad. ajá, y aparte, lo que a mí me gusta, no que me gustaría, sino que lo que me tocó a mí, a diferencia de los demás, estuviera bueno que a los demás les hubiera tocado lo que a mí me tocó. Okay. Y ¿qué consejos nos darías a nosotras que estamos empezando la carrera, dando nuestros primeros pasos en la arquitectura, para poder adentrarnos más en este mundo? Primero, no se desesperen, porque es muy cansada. Muy, muy cansada. Los primeros semestres es desvelarte, desvelarte, desvelarte y quieras o no, como es creativo, se te cansa el cerebro. Mucho.
no estás cansado físicamente, pero mentalmente estás agotado. Entonces, primero, no se desesperen. Segunda, entiendan la arquitectura, quieran. Sé que se escucha como muy poético, pero emociones. Eso es algo. No cerrarnos como en una cosa nada más. Exactamente, y sean inquietos o inquietas en este caso. Porque al final de cuentas es la arquitectura, como te digo, para poder hacer arquitectura tienes que ver arquitectura. Y para poder ver arquitectura tienes que analizarla. Que si para los costos, tú manejas los costos como arquitecto, tú haces el paramétrico? presupuesto, ajá, el paramétrico de los costos. Cuando es un edificio, sí. En cuanto al presupuesto, en edificio sí lo haces, porque al final de cuentas es un negocio y tienes que decirle a los inversionistas cuánto van a ganar y si vale la pena construir en el terreno o no vale la pena. Para eso pues tienes que hacer toda la serie de planos que te había comentado antes, carpintería, piso. Para una casa, sí, pero creo que hay un poquito más de holgura. Porque al final de cuentas el cliente, digo, también tienes que respetar lo que te dice el cliente. Si el cliente te dice, tengo 2 millones de pesos, pues al final de cuentas tú tienes que ser sincero y con la experiencia decirle, ok, mira, vamos cotizando, vamos haciendo tu proyecto a como te gusta, sin problema. Ok, más o menos a como yo lo veo por la experiencia, te va a salir 2.5. No, es que no puedo. Ok, vamos viendo dónde bajarlo. Okay. Y ya donde empiezas el proyecto, ya lo vas cotizando antes de construcción. Ya cotizado, ya le puedes decir al cliente, tu proyecto te va a costar tanto. Puede oscilar un 5% para arriba, un 5% para abajo, así como está el proyecto aquí. Si tú me cambias algo en obra, es costo extra, porque al final del tiempo, cambio en obra es costo. Pues, sí. Pues bueno, ya para finalizar la entrevista y no tomarte más de tu tiempo, ¿qué para ti es la arquitectura? Así como en, o sea, ay, sí. En pocas palabras si quieres. La arquitectura para mí es el cúmulo de emociones que tiene una persona, otras personas, se juntan, empiezan a crear algo, pensar algo y sale un producto. Para mí es eso, pero esa es la manera de creación. Pero la arquitectura para mí son emociones, sentimientos, sensaciones, no sé, cómo se vive el espacio. Para mí eso es la arquitectura. No tanto de si vas a dormir en una cama ya te la venden. Pero no es lo mismo dormir en una cama con un techo a 2 alturas o 1,5 alturas, donde tengas una abertura de luz o te entre la luz en los pies o generar como ese tipo de sensaciones. Eso para mí es la arquitectura. Es un, es un creador de emociones. Vale. Sí, pues no sé, por ejemplo, un edificio, no es lo mismo ir caminando por la banqueta y tener el edificio aquí y que sientes que se te viene encima como en Nueva York. Ahí, por ejemplo, no sé, ¿qué puedo decir? Chapalita. Que Chapalita tiene las casas muy etcétera, entonces vas caminando por la banqueta y es mucho más cómodo. Entonces, desde ahí es arquitectura. Es una sensación que te va a transmitir el lugar. Sí, sí, porque pues al final de todo el entorno afecta. Completamente. Ok, ok. Bueno, pues muchas gracias por todo el tiempo y por tomarte el tiempo de hacer la entrevista. La entrevista con el arquitecto César Soto nos enseña que la arquitectura va más allá de solo diseñar, ya que la construcción es una parte esencial de nuestra carrera y también nos cuenta de cómo su experiencia con las diferentes personas con las que tenemos que trabajar en este proceso. Parte de lo que a mí me gustó que comentamos en nuestra entrevista fue su comparación con los arquitectos y los psicólogos, ya que se me hace muy íntimo el hecho de que el arquitecto conozca al cliente de una manera para poder crear un proyecto esencial para él. Y otra cosa fue lo de atrevernos a poder alzar nuestra creatividad, poder expresarnos de la manera que nosotros queramos, y eso va de mano con la experiencia que él tuvo aquí en el ITESO, ya que él usó esto, la carrera universitaria, como base de todo su creatividad, y la experiencia la fue ganando con los años que fue trabajando. También parte de nuestro consejo que nos da a nosotros es la paciencia que tenemos que darle a nuestros proyectos, las emociones que le tenemos que sentir para poder crear nuestro proyecto y un propósito para tenerlo. Muchísimas gracias por ver esta entrevista.